Bienvenidos a otro video de Nadie es Chonte para los problemas de estadística y tú tampoco. Para empezar con el problema, vamos a comenzar imaginando que van en mi escuela, el ITN, y que es el año 2019. Y tú vas preguntando a un hombre y a una mujer de cada salón, de cada grupo, que ya hayan tenido cuando menos un hijo, y les preguntes qué edad tenían cuando tuvieron a su primer hijo. Y recolectaste todas estas edades. Conforme a estas edades, lo que vamos a resolver es organizarlas, condensar la información en esta tabla y después vamos a contestar y calcular las magnitudes que ves en esta lista de aquí. Voy a explicarles en este video cómo se responde cada una y voy a poner también en la pantalla las fórmulas que se utilicen para que no se confundan. Durante este video voy a responder las preguntas de promedio, de moda, de mediana y de rango. Y en la cajita de descripción te dejo donde respondí los demás incisos, magnitudes, los links que te llevarán a ellos. Para comenzar, primero vamos a pasar estos datos de aquí a nuestra tabla, porque de eso se trata la estadística, de saber manejar bien los datos. Y en esta tablita va a ser todo mucho más fácil. Además vamos a utilizar diferentes como trucos en Excel, que es una herramienta muy buena para este tipo de casos. Para empezar, tenemos edades que se están repitiendo. Para que no tengamos este montón de números, vamos a poner solo las edades que comparten en común. O sea, tenemos la edad de 16, no importa cuánto se repita. Tenemos la edad 17, tenemos la edad de 18 años, 19 años, 20 años, 21, 22 y 23. Y los colocamos en esta celda que se llama edad. Este truco lo usamos mucho para cuando son cuando son demasiados datos y te los dan como en desorden, que por ejemplo el profe te los dio así nada más y para ti es muy difícil hacerlo. Un truco muy bueno es que seleccionas toda la fila de la edad y le picas aquí en inicio y le das en ordenar y filtrar, que es como un embudo con una A y una Z. Y le damos a orden personalizado. A veces ya te lo pone en esta de aquí y aquí ya lo puedes poner de menor a mayor, que es lo más recomendado. Le picas, le pones continuar con la selección actual y los datos serán acomodados por sí solos. Si tienes algún problema, le puedes picar aquí en orden personalizado, le das en continuar con la selección actual y aquí está de la forma en que tú los puedes acomodar. Pues nos vamos a enfocar en esta columna que se llama número. Aquí vamos a enumerar las edades que tenemos, que están en menor a mayor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, hasta 8 edades diferentes. Esto es importante, no crean que no. Más adelante nos vamos a dar cuenta que sí. Nos vamos a la siguiente columna que se llama frecuencia. La frecuencia es qué tanto se repite nuestro dato. Como vimos aquí, que está la lista toda explanada, tenemos que la misma edad se repite varias veces. Entonces, en la columna de la frecuencia podemos ver cuántas veces se repite. Por ejemplo, el 16 se repite 4 veces. El 17 se repite 5 veces. El de 18 años se repite 10. El de 19 se repite 6. Tenemos 4 de edad de 20, 3 de 21, 1 de 22 y finalmente 2 de 23. Y aquí en la fila que tenemos el total, es importante que sumemos todas las edades que hay, el total de las frecuencias. Si sumamos las 4 de 16, los 5 de 17 y los sumamos todos, tendríamos el total de todas las personas a las que les preguntamos. Aquí en Excel es muy fácil porque tenemos esta opción que se llama autosuma. Lo único que tienes que hacer es darle clic al cuadrito que queremos donde aparezca nuestra autosuma y nos va a aparecer de este lado en este rectángulo un igual, suma y entre paréntesis. Después tienes que seleccionar todos los datos
que queremos que sean sumados. Para finalmente le damos Enter y tendremos el resultado. No es necesario que utilices ni la calculadora ni mentalmente Excel. Para poder calcular las primeras 4 magnitudes que nos están pidiendo, que es el promedio, la moda, la mediana y el rango, es necesario que saquemos los resultados de otra columna más, que es esta que nos dice X por F. X por F significa X, el dato que estés manejando en tu investigación, que en este caso es la edad de los alumnos, por F, por la frecuencia, por las veces que se repite tu dato. O sea, los alumnos que tienen la edad de 16 se repitieron 4 veces. 16 por 4 es igual a 64. 17 por 5 es igual a 85 y así vas a ir multiplicando sucesivamente hasta que multipliques el 23 por el 2, que te va a dar 46. Para que no pierdas tiempo, hay una herramienta en Excel que te puede ayudar a hacer esta multiplicación de manera automática. Le vas a dar aquí en la celda donde quieres que te dé el resultado de 16 por 4 y en la barra de función X le das el símbolo de igual. De esta forma le estás avisando a Excel que vas a insertar una fórmula. Luego seleccionas la celda que quieres multiplicar, que es la edad de 16. En este caso a mí me dan las coordenadas, que es la celda B5. Luego vas a insertar este asterisco, que es el símbolo de la multiplicación, y vas a dar clic en el cuadro, en la celda que quieres que sea multiplicado la otra celda que fue 16. En este caso queremos que sea la frecuencia de 4. A mí me marca que es la celda C5. De esta forma ya tenemos escrito igual a B5 por C5. Le damos Enter y te va a generar la multiplicación automáticamente. Y Excel es tan poderoso que con esta sola operación que hicimos de multiplicar esta celda por esta otra, le damos clic en esta celda donde hemos sacado el resultado y en este cuadrito de aquí extiendes toda la columna hasta llegar al dato número 8 que queremos hacer la multiplicación del 23 por el 2. Lo sueltas y la operación se habrá hecho en toda la columna. Si no tienes una seguridad, puedes hacer una a mano, la que tú quieras al azar, y te vas a dar cuenta que Excel ya lo hizo todo por ti. Y por último, queremos calcular la sumatoria de todos estos datos, o sea, la suma de hacer la adición de 64, de 85, más 180, más 114. Ya hemos aprendido cómo hacerla. Das clic en la celda donde quieres la suma, damos clic en autosuma y seleccionamos todos los datos, toda la columna de los datos que queremos sumar. Le damos Enter y nos da un resultado de 654. Ahora vamos con el primer dato, que vamos a calcular el promedio. Seguro recuerdas que el promedio es como si generalizáramos todos los datos, y esto se logra sumando todos los valores que tenemos y dividiéndolo entre el número de datos que hay. ¿Cómo lo podemos calcular con ayuda de nuestra tabla? Pues muy fácil. Sumar todos los valores. Si lo sumáramos como lo tenemos aquí en lista, sería sumar 16 más 16 más 16 más 16 más 17 más 17 y así hasta llegar al 23. Pero con nuestra tabla eso no va a ser necesario. Tenemos 16 4 veces. Entonces, en lugar de sumar 16 más 16 más 16 más 16, es más fácil multiplicar 16 por 4 y así tenemos el resultado de 64. Y esto, si lo recuerdas, ya lo hicimos aquí. Entonces, si es sumar todos los valores, pues ya lo hemos calculado aquí. La suma de todos los valores es 654. Si no estás seguro, podrías hacerlo a mano y tendríamos exactamente el resultado. Ahora, lo dividimos entre el número de datos.
¿cuántos datos tenemos? Pues tenemos 4 16, tenemos 5 17 y así sumaríamos todos los números que se repiten y eso ya lo hicimos aquí. Fue el total de las frecuencias. El total de las frecuencias, pues cuántas veces se repitió el número y el total es el número de datos. Entonces, dividiríamos 654 entre 35. Y nuestro buen Excel, hay una manera de hacerlo aquí sin necesidad de hacer algún dato. Solo damos la columna donde quieres el resultado. Damos en FX, escribimos el símbolo de igual para preparar Excel de que vamos a insertar una operación. Tomamos este dato, 654. Nos dice que la celda es la D5. No, la D13 en mi caso. Y insertamos esta diagonal que para Excel significa dividir. Y seleccionamos la otra celda entre la que la queremos dividir. En este caso la mía es la C3. Entonces tenemos la D13 que se está dividiendo entre la C13, o sea 654 entre 35. Damos Enter y nos da un resultado de 18.7. Puede pasar que a ti no te haya dado un resultado de 18.7, a lo mejor te dio un resultado de 18.69 o tal vez de 19 o tal vez de 18.686. Esto es porque es exactamente el mismo dato, pero depende de los decimales a los que te redondeó Excel. ¿Cómo lo podemos cambiar? Nos vamos a Inicio, nos vamos a este apartado que dice número y nos vamos a estos circulitos, estos ceros que tienen unas flechitas. Estos significan los números decimales. Y si pasas el ratón por encima del izquierdo te dice aumentar decimales. Esto nos dice que nos da el valor más exacto, o sea, con todos los decimales que pueda. Y si lo quieres con menos decimales, le das clic y te lo va a redondear automáticamente. Depende de cuántos decimales te pida tu profesor. Y si no te especificó, yo te lo recomiendo que lo dejes en 1, porque después vamos a utilizar este otro dato en otras medidas y darle demasiados decimales va a provocar dar más decimales. Y ahora vamos por la magnitud de la moda. La moda es quizás la magnitud que más escuchemos hoy en día, porque es la moda de la ropa, del maquillaje, de cómo vestirse. Moda es lo que más vemos, lo que más se repite, lo que más frecuente vemos. Y aquí en nuestra columna ya hemos calculado las frecuencias, o sea, el dato que más se repite. El dato que más se repite es la edad de 18 años porque tuvo 10, que es el número más alto. Entonces mi moda fue la edad de 18 años. Y ahora vamos con la mediana. La mediana es la magnitud, o sea, el dato que se encuentra a la mitad del total de nuestros datos. Habíamos dicho que el total de nuestros datos fueron 35 alumnos a los que les preguntamos sobre la edad en la que tuvieron a su primer hijo. Entonces, eso significa que en esta lista de aquí que tenemos, habrá 17 datos de los menores a la mitad y 17 datos de los mayores a la mitad, y el dato que tenemos justo en medio es la mediana. Para no utilizar la lista y utilizar mejor nuestra tabla, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar las frecuencias porque están representando los datos. Dice que fueron 4 primeros alumnos que tuvieron 16 y 5 que tuvieron 17. Si tomamos 4 más 5, llevaremos 9 estudiantes a los que les hemos preguntado. Todavía no son 17. Nos vamos con la siguiente frecuencia, que fueron 10 que tuvieron a los 18. Ya hemos preguntado a 19 estudiantes. Ya nos pasamos de la magnitud, pero no importa. Dentro de estos 10 estudiantes está el que tuvo la mitad, o sea, el 17.5.
Y el dato que coincidió con esto fue el 18, que fue el mismo dato que calculamos con la lista de acá. O sea, el procedimiento ve sumando todas las frecuencias hasta que te pases un poco. Nunca te debe de faltar, es hasta que te pases. Por ejemplo, si hubiéramos sacado 15, no llegas, te tienes que pasar. Y en el dato en el que te pases o quede exactamente es el dato. Y ahora vamos con el rango. El rango es un intervalo, un límite que nos dice qué datos vamos a englobar, o sea, de qué a qué. Por ejemplo, tenemos el dato más pequeño, que es 16, y el dato más grande, que es 23 años. Si queremos saber el rango, solo tenemos que restar 23 menos 16, o puedes hacerlo al estilo Excel, que es damos clic en la celda donde queremos el resultado, insertamos en FX el símbolo de igual para avisar a Excel que vamos a insertar una fórmula y vamos a seleccionar la celda donde dice el dato 23. En el caso mío es la B12. Le damos el signo de restar y le vamos a restar el 16, que en el mío es la celda B5. Le damos Enter y nos lo resta automáticamente. Nos da un valor de 7. El rango es 7. O sea, solo tienes que restar el mayor valor menos el menor valor de tus datos.